Y aquí teníamos nuestro ejercicio, ¿sí? Lanzamos 2 dados al aire, nos interesa encontrar las probabilidades de la suma de los puntos de las caras que quedan hacia arriba en los dados. Habíamos comentado que es importante definir nuestra variable, que siempre resalta la característica a observar, lo que queremos analizar dentro del problema. Recordemos que también comentamos que se denota por las últimas letras mayúsculas del abecedario y que la letra más común, que más se emplea, pues es la variable X. Entonces, para definirla, pues una vez que identificamos cuál es la característica a trabajar, ya sea que lo expresemos con nuestras propias palabras o bien del mismo problema, sale la redacción. Ahora sí que es extraerla de la redacción y plasmarla, ¿sí? Delante de la variable para poderla definir. Y en este caso quedamos que X es la suma de los puntos de las caras que quedan hacia arriba en los 2 dados lanzados. ¿Sí? Para poder hacer este análisis, y más como es el primer ejercicio, comentaba que lo íbamos a desglosar paso por paso. Desde luego que ya sobre la marcha y conforme dominen el tema, se pueden omitir algunos pasos, ¿sí? Unos que no son tan indispensables y que, aunque se están omitiendo, sí deja ver cuál fue el proceso o cómo se llegó a un resultado o a una conclusión. Entonces, en este caso, generamos nuestro espacio muestral, es decir, los resultados que se generan de haber hecho ese experimento, de haber lanzado, ¿verdad?, los dados. ¿Sí? Y es, aquí tenemos el resultado, ¿verdad?, que inclusive comenté que arriba, cuando definimos a X, ahí estamos definiendo una variable, pero esa variable no es un conjunto, es una incógnita, ¿sí?, que se rige bajo las leyes del azar y que puede tomar más de un valor diferente. El resultado del experimento genera varias opciones, varias situaciones, y ese conjunto de opciones sí conforman un conjunto. Que comenté brevemente que ese conjunto se puede denotar por comprensión o por enumeración. Y en este caso nosotros lo hicimos por enumeración. Enlistamos cada uno de esos resultados, cada una de esas opciones. Y que comentamos que eran 36 y que además estas opciones eran equiprobables, es decir, todos tenían la misma posibilidad de ocurrencia. Y de paso, ¿verdad?, recordamos el concepto de cardinalidad, que es el total de elementos que tiene un conjunto. Bueno, una vez que ya tenemos esa parte, como tal, todavía no hemos atacado lo que nos están preguntando. Y todavía estamos en el análisis, ¿sí?, de la misma información que nos proporciona el problema para poder darle solución. Ya que tenemos, ahora sí, nuestro universo, nuestro espacio muestral, nuestro todo, regresando a la definición de la variable, nos dice que es la suma de las caras superiores. Entonces, si nosotros hacemos ahora en esos resultados esa suma, los valores que nos va a dar los posibles números que tomaría nuestra X. Entonces, por ejemplo, si tomamos el de 1, 1, si tomamos ese caso, ¿verdad?, este nos va a dar una suma de 2. Bueno, el paréntesis no iba ahí, pero... Si tomamos, bueno, depende cómo lo vaya a analizar, ya sea por renglón o por columna. Si tomamos el 1, 2, este nos va a dar una suma de 3. Si tomamos, bueno, ahora me voy a ir para acá, el 2, 1,
Es importante saber si vamos renglón o columna para llevar un orden y no se nos vaya a pasar algún caso. Yo ahorita ya empecé a meter desorden. Esto nos va a dar una suma de 3. ¿Sí? Y así sucesivamente. Entonces, si X es la suma de los valores, si X es el resultado de la suma de las caras superiores de los dos dados, ¿qué valores puede tomar X? X puede tomar el valor de 2, pero no es el único valor que puede tomar. Puede tomar el valor de 3, pero no es el único valor. Es decir, de haber hecho el análisis de todos estos casos que acabo de sombrear, de ahí surgen, ¿sí?, los valores que va a tomar nuestra variable. Y aquí sí, esos valores, ¿sí?, los tengo que encerrar entre llaves que son resultados que generan un conjunto. Estoy buscando las llaves. Creo que ya hasta las pasé porque no las encuentro. Era el tercero. Gracias. Son corchets estos de aquí. No. Están un poquito más abajo, maestra. Gracias. En corchetes únicos, en la segunda fila, debajo de los paréntesis. Había uno que ya lo abría y lo cerraba al mismo tiempo, pero bueno, vamos a poner entonces, Ay, ya lo perdí otra vez. Bueno, ahí va entre paréntesis y al final igual cerramos. Entonces, ¿qué otros valores le corresponden a X aparte de los dos que yo acabo de anotar? ¿Más hasta el 12? Consecutivamente, sí, muy bien. Gracias. Hasta el 12, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y se supondría que ahí tendríamos que cerrar nuestro corchet. Bueno, ahí queda un hueco vacío. De acuerdo. ¿Sí? Entonces, esos son los valores que toma X. X no siempre va de manera consecutiva, ni siempre parte en cero. Bueno, este ejercicio, de hecho, no nace en cero, nace en 2, ¿sí? Pero la mayoría de los ejercicios, ¿sí?, por ahí quienes ya empezaron a lo mejor a estudiar o ya han intentado hacer ejercicios, ¿sí?, la mayoría de los ejercicios parten en cero y siempre van consecutivamente. Pero eso no es una regla, depende de las características. A lo mejor el recorrido de la variable pudo haber sido menos 5, menos 1, 4, 8 y 30. ¿Sí? Eso ya depende de las características que tenga el problema. ¿Sí? Entonces, en este caso, de acuerdo a cómo se da el experimento y de acuerdo a lo que queremos observar, el recorrido nace en 2 y va consecutivamente hasta un valor máximo de 12. Bueno, ya tenemos el recorrido de la variable, pero no hemos terminado nuestro ejercicio porque nos pide, ¿verdad?, determinar las probabilidades asociadas a esos valores, a esa suma. ¿Sí? Entonces ahora, a cada uno de estos valores que toma nuestra X, le vamos a asignar una probabilidad. Y entonces aquí entra una definición más, que sería la función de densidad de probabilidad, que se denota, se abrevia con minúsculas, F de función, D de densidad, P de probabilidad. Entonces, una FDP. La función de densidad de probabilidad nos dice que es una función cuyo dominio es el conjunto imagen de la variable aleatoria y el conjunto imagen
son las probabilidades asociadas a dichos elementos. Nuevamente el concepto, la definición se escucha un poco complicada, sin embargo, ya sobre la práctica, ¿sí?, pues vamos a darnos cuenta que no es así, ¿sí? Nada más ahí son juegos de palabras, pero no lleva grado de complejidad, ¿sí? Me voy a ir directamente sobre el ejercicio. Otra cuestión. La función de densidad de probabilidad, así se abrevia como FDP, minúscula, pero para trabajar con ella usamos F y bueno, F minúscula, F minúscula de X. ¿Sí? Y si queremos hablar de un valor de X en específico, pues ponemos, a ver si no me la cambia, dentro del paréntesis, ese valor de X al cual hacemos referencia. A lo mejor quiero el valor de 3, F de X3. Así lo puedo denotar, o también lo puedo denotar con una P de probabilidad, perdón, es P mayúscula, P de probabilidad, ¿sí?, seguida de un paréntesis, y dentro del paréntesis voy a indicar el valor sobre el cual quiero trabajar. En este caso quiero el valor de 3 cuando X toma el valor de 3. Pero eso a su vez también lo puedo denotar como P de probabilidad y pongo X igual a 3. Me pasé un paréntesis. Ahí está. Listo. Cualquiera de estas tres formas de denotarlos se refiere a lo mismo, se refiere a una probabilidad parcial, ¿sí? FDP, la función de densidad de probabilidad, comprende todas las probabilidades para todos los valores que X toma. Hagan de cuenta que hablamos nuevamente de un todo, de un universo. Cuando yo hago esta notación, la que tengo aquí abajo y que ahorita acabo de sombrear, de toda esa gama de valores solamente me voy a enfocar a uno en específico o a algunos, a una parte de ellos. ¿Sí? Digámoslo así, estaríamos hablando de un subconjunto, una parte de algo más grande, que en realidad en probabilidad no se le acostumbra a llamar subconjunto. Se le conoce como suceso o evento. ¿Qué es un suceso o evento? Es un subconjunto, ¿sí?, una parte de algo más grande. Y retomando también, aquí es importante el concepto clásico de probabilidad. ¿Sí? Que por ahí, si bien recuerdo, la sesión anterior lo comenté, ¿sí? Este concepto clásico de probabilidad nos dice que son los casos favorables entre los casos totales. Y para poder determinar esa relación, esa probabilidad, necesitamos cardinalidades, total de elementos que tiene un conjunto. Entonces tendríamos la probabilidad de un evento cualquiera, utilizo la E de evento, uno cualquiera, uno aleatorio, uno al azar, un evento en términos generales. Esa probabilidad es igual al cociente cuando comparto pantalla el menú se va para arriba de Zoom y no me deja ver. A ver, al cociente decíamos que son los casos favorables entre los casos totales. Es decir, casos favorables es lo que queremos observar. Entonces sería la cardinalidad del evento a observar. Ese evento a observar se llama E. Entre los casos totales, nuestro todo, ¿sí?, que sería nuestro universo. Cardinalidad de ese.
Ya que estoy retomando el concepto de probabilidad, también es importante por lo menos recordar tres características, tres propiedades. ¿Qué nos dice una de ellas? Que toda probabilidad está entre 0, la probabilidad de un evento cualquiera, está entre 0 y entre 1, pudiendo ser igual a 0, pudiendo ser igual a 1 o cualquier valor dentro de esos dos. Lo que implica que no hay probabilidades negativas ni tampoco mayores a la unidad. Y por ahí en algún ejercicio por determinar situación da probabilidad fue. Está trabando mucho, profesora. Profesora, tiene lag. F. Confirmo F. Sí, o sea, eso es la anuncio. ¿Cómo? Profesora, tenía un poco de lag, así que si puede repetir, por favor, porque la perdimos durante un buen ratito. Sí, me orientan más o menos en qué parte. Donde está F, fue mayúscula. Después de acuerdo. mencionó fue lo de que no hay probabilidades negativas ni mayores a 1. Ahí nos quedamos. Sí, ahí nos quedamos, pero ahorita me están diciendo que se perdieron desde que apareció una F mayúscula. Entonces me voy a regresar un poquito antes. ¿Sí? Voy a repetir para los que se alcanzaron a escuchar, voy a repetir alguna parte. Listo, entonces vamos a regresar, ¿no? Aquí había aparecido una F mayúscula que como va iniciando el renglón, me lo cambia en automático una F mayúscula, pero en realidad debería de haber sido una F minúscula, ¿sí? La función de densidad de probabilidad se denota a través de una F minúscula. Había comentado que si hablo de la función como tal, función de densidad de probabilidad, se refiere a todos los casos habidos y por haber, a todas las probabilidades asociadas a todos los valores que puede tomar X, que de alguna manera nos referiríamos entonces a un universo o a un todo. Cuando hacemos esta notación que tengo aquí abajito y que acabo de sombrear, F3, P3 o P de X igual a 3, nos referimos solo a una parte de ese todo. De todas las opciones que se tienen, solamente me interesa el de 3, particularmente el caso de 3. Entonces, en realidad ahí ya estoy hablando de un suceso o evento, de algo más pequeño, más particular, más específico, ¿sí? Que pertenece a algo más grande, ¿sí? Ese suceso o evento no es más que un subconjunto del universo o de un conjunto más grande. Nada más que en probabilidad no se acostumbra a llamarle subconjunto, sino más bien suceso o evento. Bueno, entonces aquí decía que cualquiera de estas tres notaciones que puse es lo mismo, equivale a lo mismo, son simplemente diferentes formas de representarlo o de escribirlo. Cuando hablamos de la función de densidad de probabilidad, hablamos de valores puntuales, de valores exactos. Cuando X toma exactamente el valor de 3, ni uno más, ni uno menos, exactamente 3. Cuando X toma, por ejemplo, el valor de 6, en este caso que estamos hablando de la suma, ¿sí? Exactamente el valor de 6. Bien. Y
yo puedo tener, por ejemplo, la probabilidad de que la suma sea a lo mucho 4, por ejemplo. ¿Quién es X? Recuerden que X es la suma de las caras superiores. Yo quiero que esta suma sea a lo mucho 4, a lo mucho, exageradamente 4. Es de 4 hacia abajo, hacia atrás. Entonces va a ser X menor igual a 4. ¿Sí? Esta probabilidad, si la queremos trabajar con la función de densidad de probabilidad, debe de ser reexpresada en términos de igualdades, porque esa función trabaja con valores puntuales, con valores exactos. Y aquí, de hecho, se está hablando de un intervalo de 4, incluyendo el 4, porque lleva la igualdad, y lo que está antes del 4. Entonces, comprende más de un valor, es un intervalo, una gama de valores. Para hacerlo a igualdad, lo que vamos a hacer es puntualizar cada uno de esos valores comprendidos en el intervalo, desde luego que existan dentro de nuestro problema. Entonces, nosotros queremos de 4 hacia abajo. ¿Sí? Entonces, estos que acabo de sombrear con amarillo serían los valores que están dentro de ese del dicho intervalo y que existen dentro de nuestro problema. Entonces, aquí lo denotaríamos como, lo voy a copiar de aquí y ahorita le voy haciendo la modificación. Sería la probabilidad de X igual a 2 más la probabilidad de X igual a 3, que ya la tengo ahí, más la probabilidad de X igual a 4. ¿Sí? Digamos que este primer planteamiento, la abstracción matemática, tal cual la pregunta se las mencioné, sería como que la forma compacta. Y después de la igualdad, es otra forma de decir exactamente lo mismo a través de igualdades, y en este caso sería como que la forma desarrollada. ¿Sí? Bueno, de ahí me fui a que para generar esas probabilidades, independientemente si es el caso hipotético que escribí arriba, o si es el último que acabo de comentar, para generar probabilidades, partimos del concepto clásico de probabilidad. Es lo que estaba anotando. ¿Qué nos dice? Que la probabilidad de un evento cualquiera, P de probabilidad, seguida de un paréntesis, y dentro del paréntesis indicamos el evento o suceso, es decir, el conjunto sobre el cual estemos hablando, o los conjuntos sobre los cuales hablemos, porque bien puede ser una unión de A con B, A unión B, la probabilidad de A unión B, o la probabilidad de A complemento, etc. Entonces, dentro del paréntesis va el conjunto, los conjuntos sobre los cuales hablamos. Y el concepto clásico de probabilidad, en este caso le llamé E de evento, de un evento cualquiera, un evento en términos generales. Y la definición nos dice que son los casos favorables entre los casos totales. Para generar esa probabilidad nosotros requerimos de cardinalidades, total de elementos que tiene un conjunto. Y los casos favorables es el total de opciones o de alternativas que tienen la característica observar. Si se dan cuenta, no puedo subrayar, ahí está, nada más el numerador. Si se dan cuenta, utilicé E, que es la misma E que tenemos al inicio, porque eso es lo que quiero observar, la probabilidad de quién, de E. Casos favorables, la cardinalidad de lo que quiero observar. ¿Qué quiero observar? Pues E. Entre los casos totales, y ya me está avisando que se nos va a acabar el tiempo, entre los casos totales, que sería nuestro universo, nuestro todo. ¿Sí?
De ahí también comenté que se desprenden, o por lo menos hay que recordar 3 propiedades fundamentales. Una de ellas nos dice que la probabilidad de cualquier evento cualquiera está entre 0 y 1, pudiendo ser igual a 0, tomar el valor de 0, pudiendo ser igual a 1, tomar el valor de 1, o cualquier otro valor que oscile entre ellos dos. Lo que implica que no hay probabilidades negativas ni tampoco mayores a la unidad. Si les da en algún ejercicio una probabilidad negativa o más de 1, bórrenla, elimínenla, pero no la dejen. Porque entonces quiere decir que ni siquiera el concepto de probabilidad se tiene. ¿Sí? Otra propiedad importante, ¿sí?, nos dice que la probabilidad del universo es igual, partiendo de nuestra fórmula, es igual a 1. Los casos favorables, ¿sí?, es la cardinalidad del evento a observar, que en este caso ese evento se llama S. Los casos favorables, cardinalidad de lo que quiero observar entre la cardinalidad del todo. El todo siempre es nuestro universo. Si se dan cuenta, en este caso particular, nos queda algo entre sí mismo. Y todo dividido entre sí mismo, todo ese algo dividido entre sí mismo, pues siempre nos va a dar 1. Entonces esta ya se convierte, digamos, en una propiedad que siempre la probabilidad del universo nos va a dar la unidad. La otra es la probabilidad del conjunto vacío. ¿Sí recuerdan qué es el conjunto vacío? O también conocido como conjunto nulo. En este caso se denota... A ver si visualizo el simbolito. No, pero no lo escribió, ¿verdad? Sí, ahí está, ¿por qué no lo escribió? No es precisamente ese, se parece mucho, normalmente la línea va más, ¿cómo se dice? Vertical. Bueno, pero es el más parecido. Ahí está, ¿sí? La probabilidad del conjunto vacío, ¿sí?, delta. Nuevamente casos favorables entre casos totales. Casos favorables, lo que quiero observar, la cardinalidad del vacío. Entre los casos totales, que sería nuestro todo o nuestro universo. Preguntaba si alguien recordaba alguien ha leído sobre el conjunto nulo o conjunto vacío. ¿Eso fue un sí o fue un no, chicos? No, profesora. Creo que no, profesora. Ok, de acuerdo. Bueno, conjunto vacío, conjunto nulo, básicamente el mismo término, nos está diciendo que carece de elementos. No es que el conjunto no exista, el conjunto sí existe, pero no tiene elementos, está vacío. ¿Sí? Es, por ejemplo, ahorita en la sesión de Zoom, vamos a suponer, ¿sí?, que los estoy citando a las 3 y yo me conecté a las 2. ¿Y por qué? Porque mi reloj estaba mal, porque me distraje, estaba perdida. Pues yo entro y pues no hay. Hablando de alumnos no hay. ¿Por qué? Ahí está el espacio, ahí está la sala, ¿verdad?, para la clase, pero carece de alumnos. ¿Por qué? Porque, bueno, aquí hubo un malentendido en la hora, ¿sí? Pero el conjunto existe. Que no tenga alumnos, que no tenga elementos, hablando en términos de alumnos, eso es diferente. Como no tiene elementos, su cardinalidad, el total de elementos, va a ser 0. Entonces aquí nos va a quedar 0 entre nuestro universo. Pero ahí ya no importa qué tan grande o pequeño sea el universo, porque 0 entre algo, ¿cuánto es? 0. Cero. Y entonces eso nos lleva a la otra propiedad.
la probabilidad del conjunto vacío siempre va a ser 0. ¿Sí? Esas son las 3 propiedades más importantes, desde luego hay por ahí otras más, pero estas son las más relevantes y las que más se ocupan en nuestro curso de probabilidad. ¿Sí? Nos quedan 4 minutos. ¿Sí? Necesitamos reiniciar sesión. ¿Tienen hasta aquí alguna pregunta o alguna duda, algo que quieran comentar, algo que quieran agregar? No, maestra. Por ahora no. No, profesora. De acuerdo. Si voy muy rápido, díganme. Si voy muy lento, también díganme de favor. ¿Sí? Estoy tratando de, a lo mejor vamos a ver un ejercicio, pero que quede lo más claro posible para que en un momento dado ustedes puedan empezar a trabajar en casita. ¿Sí? Nos vamos a desconectar, entran con los mismos datos que se les proporcionó de favor. ¿Sí? Porque de todos modos, ahorita si continúo se va a cortar la idea por el tiempo que nos queda. ¿Sí? Entonces, según quedan 3 minutos, nos desconectamos y, ay, no, antes, prendan su camarita, por favor, si son tan amables, los que tengan cámara, desde luego, ¿sí? Para hacer unas 2 capturas de pantalla, si son tan amables, y me esperan tantito, a fin que nos quedan 3 minutos. Si son tan amables, chicos, hola, los voy conociendo, aunque sea poco a poco. ¡Hola, Luis! Fíjense, hay aquí a algunos de ustedes que conocía y hasta que veo las camaritas es donde ya los empiezo a ubicar. Bueno, permítanme un momento, voy a tomar mis evidencias. Tantito, permítanme, tengo que pegarla en mi archivo. Voy a ver el archivo. Un momento, de favor, no se desesperen. Permítanme, voy a recorrer el panel para a los siguientes compañeros tomar captura de pantalla. Un momento, de favor. Listo, chicos. Nos desconectamos y volvemos a acceder si son tan amables. ¿Sí? Gracias. Recuerden volver a registrar su asistencia.
Listo, chicos, vamos a continuar. Ya está la mayoría, somos 33 ahorita. Se supone que somos 36, entonces los demás yo creo que se van a ir incorporando. Bueno, vamos a continuar con el ejercicio. Voy a compartir pantalla, estoy buscando mi archivo. Es que es donde estamos ya haciendo mis notitas. Bueno, eso nada más fue para recordar esa parte, ¿sí? Ahora, este concepto clásico de probabilidad se puede emplear de manera directa, así tal cual la fórmula, casos favorables entre casos totales. Bien, se puede combinar con otras herramientas, otros conceptos de probabilidad, como puede ser técnicas de conteo, ¿sí? Es decir, los casos favorables, sacarlo por técnicas de conteo y los casos totales por técnicas de conteo. A lo mejor el problema meritaba combinaciones. Pues voy a aplicar concepto clásico de probabilidad junto con combinaciones, por ejemplo. O a lo mejor amerita permutaciones, ¿sí? O a lo mejor algún otro tema, ¿sí?, de probabilidad, ¿sí? Pero independientemente si empleamos otra herramienta para generar una probabilidad, son casos favorables entre casos totales, ¿sí? Bueno, y todo esto surgió, ¿verdad?, porque vamos a generar probabilidades. Recordemos, ahorita voy a mover el documento, recordemos que acá arriba nos pide determinar las probabilidades asociadas a los valores de X. Y entonces, para poder facilitar este proceso, y hablando de una variable discreta, se acostumbra a hacer una tabla, que sería una tabla, una tabla de distribución de probabilidad, o probabilidades si voy a meter varias funciones, varios casos en relación a probabilidad. En la tabla se puede hacer de manera horizontal o de manera vertical. Cualquier formato es correcto, es adecuado. A mí se me hace más práctico, yo me acomodo con la tabla de manera horizontal, en donde para poderla construir necesitamos el recorrido de la variable, es decir, los diferentes valores que toma X, que sería el renglón que está como sombreado de gris, y abajo, el siguiente renglón, ya estaría indicando la probabilidad asociada a ese valor de X, que en este caso es P de X, el renglón que está blanco, ¿sí? Antes de hacer este vaciado, me voy a permitir hacer un análisis previo, y ahorita hago este vaciado, que de hecho este es el que tenemos, al que tenemos que llegar, el que tenemos que generar, ¿sí? Entonces aquí, sí, aquí está. Entonces, aquí vamos a colocar la suma de los valores, que era lo que aquí ya habíamos visto, ¿sí? Aquí están. X toma valores de 2 hasta 12 de manera consecutiva, entonces son los que voy a escribir. El mínimo valor que resulta de la suma es 2, o puede ser 3, o 4, o 5, o 6, hasta un máximo de 12. Y aquí sería indicar los casos. ¿En qué casos obtengo una suma de 2? Acá en el universo tenemos el de 1, 1. ¿Y hay algún otro caso donde nos sume 2? Nada más ese. Nada más ese. Es el único. Gracias. Entonces de aquí voy a ver, pero déjenme hacer una división de pantalla. A ver. Para no estar desplazando tanto el documento. Ahí está. Para tener a la mano el universo. Ahorita justo en la pantalla me dicen si se aprecia o no, ¿eh? Permítanme.
¿Ahí se aprecia tanto el universo como la tablita? Sí. Sí, maestra. Gracias. Efectivamente. Maestra. Gracias, jóvenes. Entonces tendríamos el Sí. caso de que sume 3, ese lo estábamos comentando, es el 1, 2 y también el 2, 1. ¿Sí? Puede tomar como en diagonal, ¿no? De derecha hacia izquierda. Ah, ok, sí. Sí, muy bien. Es una buena alternativa, ¿sí? Sí, ya cuando más o menos van entendiendo, ya ustedes pueden, ahora sí que hacerse de ciertas como mañas o recursos para facilitar todo el proceso, ¿sí? Y bueno, de que sume 4, pues tendríamos el caso de 2, 2, 3, 3, 1, 1, 3. ¿Qué otro habría? Y así sucesivamente. Y de ahí, ahora sí nos vamos a ir al vaciado de la otra tabla, que es en sí la que nos interesa. Entonces igual voy a hacer la división de pantalla. Aquí vamos a dejar esta tablita y acá vamos a poner la otra. Aquí está. Entonces aquí el recorrido, ese no cambia. Serían 2. Ahí está. Y ahora lo que quiero son las probabilidades. Entonces, la probabilidad de que salga una sumatoria de 2, casos favorables, ¿cuántos casos hay que nos dieron 2? En la primera tabla, en la de arriba, solamente 1. Gracias. Un caso. ¿De cuántos? ¿De un total de cuántos? ¿De cuánto era nuestro universo? 36, ¿no? 36. Muy bien. Casos favorables entre casos totales. ¿Sí? De tener una suma de 3 casos favorables. No es 2 de 36. Gracias. 2 de 36 casos favorables entre casos totales. De 4. 3 de 36. Gracias. El siguiente. 4 de 36. Ok, gracias. Entonces ya es bien fácil. El siguiente es 5 de 36. Uy. El siguiente es 6 de 36. El siguiente es 7 de 36 y así sucesivamente, ¿verdad, chicos? No, ¿No? ¿Por qué no? porque más bien a partir del 7 ya se va reduciendo. O sea, no Ok. nos va 5 de 36, luego 4 y así. Así es, muy bien. Un tantito, vamos a bajarle un poco porque se separa. A ver si ahí se aprecia. Sí, sí se alcanza a apreciar todavía los números porque le bajé un poquito el tamaño de letra. Sí. Sí se ve bien. Sí, sí, sí. Entonces dijimos que a partir del 7, ¿verdad? Entonces aquí sería del 7, ¿seguros? O sea, ese todavía es 6 y luego el de 8 ya sería 5. Ahora sí. Sí, gracias. Entonces aquí tendríamos 5, aquí empieza a bajar, a reducirse la probabilidad. 5, 4, entonces sería aquí 3. Luego acá tendríamos 2. Una pregunta, ¿esta X es minúscula? O sea, ¿es la X minúscula? Sí, sí, cuando, para referirte a los valores de la variable, hacemos uso de la minúscula. Cuando hablas de la variable en términos generales, hablas de X mayúscula. Ok. Bueno, y otra vez se movieron. Los voy a hacer más chiquitos, a ver si no se pierden. Bueno, entonces ya tenemos ahí las probabilidades, ahora sí, asociadas a los diferentes valores que nuestra X toma. Cada una de estas probabilidades
se refiere a un caso particular de un todo. Hagan de cuenta que es como un rompecabezas, ¿sí? Cada parte se requiere para tener el rompecabezas completo. La suma de las partes nos da el todo. Pues hablando en términos de probabilidad, estas son probabilidades parciales. Entonces, la suma de todas estas probabilidades parciales, la suma de todas las partes nos tiene que dar el todo. ¿Y ese todo quién es? ¿Quién es ¿El universo? El universo, muy bien. Entonces, bueno, aquí tendré que agregarle yo otra columnita y arriba sería sumatoria y abajo sería 1, pero no me lo pone ahí porque no agregué la columna. ¿Sí? Entonces, siempre hay que verificar que la probabilidad de la sumatoria de las probabilidades parciales nos dé la unidad. Hay que corroborar, más no darlo por hecho. Hay que verificar. Si nos da el 1, eso es un indicador de que lo que hicimos suena lógico. No es una garantía de que esté bien, simplemente el proceso suena lógico, va respetando las propiedades, ¿sí? Entonces podríamos suponer con una probabilidad muy alta de que lo hicimos adecuadamente, ¿sí? Bueno, aparte de esta tablita, esa función de probabilidad se puede representar en el formato de llave. Pero antes de irme al formato de llave, retomamos la definición. Habíamos dicho que la función de densidad de probabilidad, bueno, no la anoté, pero aquí teníamos, aquí está. La función de densidad de probabilidad, es decir, f de p, nos dice que es una función cuyo dominio es el conjunto imagen de la variable aleatoria. Y el conjunto imagen son las probabilidades asociadas a dichos elementos. Así dice la definición. Entonces, para esta f de p, su dominio es el recorrido de la variable, la que está sombreada de gris. Y el conjunto imagen es el segundo renglón, las probabilidades, el que acabo de sombrear de gris, pero que en realidad no está sombreado, el renglón con los valores, el renglón que está totalmente blanco. ¿Sí? De ahí me voy a ir a la representación gráfica. Okay. Me voy a ir a esta representación gráfica. Aquí en este primer circulito tenemos cada uno de los elementos resultado del experimento, precisamente del que acabamos de hacer. Los resultados que se obtienen al lanzar dos dados, 1, 1, 1, 2. Voy a mandar un poco pequeña y además borrosa. A ver si ahí se alcanza a apreciar. Ustedes me dicen, de favor. Ahí creo que se aprecia bien. ¿Sí? Sí se ve bien. Sí. Gracias. Cuando nosotros a cada uno de estos valores resultado del experimento, a cada uno de estos elementos que integran nuestro universo, nuestro conjunto, le asignamos un número real, que fue como tal el resultado de la suma. Este proceso de asociación que se hizo es X, es la variable aleatoria discreta. La primera definición, la que habíamos visto en la clase anterior. Es una función cuyo dominio son los elementos del espacio muestral. Es decir, este es el dominio, el primer circulito. Y el conjunto imagen son los números reales asociados a dichos elementos. El conjunto imagen de la variable aleatoria X, es el segundo circulito.
que desde luego al ser discreta de esos reales solamente toma los enteros. Este proceso de asociación que aquí se ve esquematizado o gráficamente es la definición de variable aleatoria. En este caso discreta, porque solamente toma valores enteros. Ahora, de ahí nos vamos a la función de probabilidad. A ver, no me quedó muy bien la grafiquita, pero bueno. Entonces, aquí tenemos los elementos del universo que ya no están enlistados, pero se suponen que ahí están, ¿sí? Y aquí tenemos los valores, los números reales que fueron asociados, ¿sí? Que nos dio esta X, la variable, ¿sí? Ahora, para la función que estamos viendo, función de densidad de probabilidad, que es f minúscula de x o p de x igual a x, para esta nueva función, lo que en la variable x era el conjunto imagen, ahora ese conjunto imagen se convierte en el dominio de la nueva función. Es decir, el circulito que está en medio, el que habla de los reales, ese era el conjunto imagen de la primera función. Ahora se convirtió en el dominio de la nueva función. Y las probabilidades asociadas a esos valores de X, el último circulito, esas probabilidades asociadas que están entre 0 y 1, puede ser igual a 0, igual a 1, o entre ambos, pero nunca negativa ni mayor a la unidad, ¿sí? Esas probabilidades asociadas son el conjunto imagen de esta nueva función, de f de p. ¿Hasta ahí me doy a entender? Es que no puedo rayonear, entonces con el cursor les iba señalando, pero ¿sí me di a entender, chicos? Sí, Profesora. Afirmativo. sí, maestra. Gracias. Aprovechando, hay otro concepto que es importante por lo menos mencionarlo. Dentro de la definición, en ella misma, textualmente se menciona dominio y conjunto imagen. Pero falta el contradominio, que en la mayoría de los casos el contradominio coincide con el conjunto imagen. Es lo mismo la mayoría de los casos, pero en definición no es lo mismo. El conjunto imagen también es conocido como rango o recorrido, y por lo general coincide, ¿sí?, con lo que viene siendo el contradominio. Por ejemplo, quienes ya llevaron cálculo diferencial, cálculo integral, que ven funciones, parece que son sinónimos o se manejan indistintamente, pero no, son cosas diferentes. El contradominio son todas las opciones, ¿sí?, que pueden ser asociadas a nuestro primer conjunto. La clase anterior decíamos que una función es cuando a cada elemento del primer conjunto le toca uno y solo uno del segundo conjunto. O bien decíamos que a cada elemento de X le toca uno y solo un valor de Y. Si eso se cumple, decimos que existe una función. Si no se cumple, entonces se da una relación. Desde luego, para establecer esa asociación de términos de elementos de un conjunto con otro conjunto o de X con respecto a Y, hay una regla de correspondencia, y una regla que nos va a decir cómo es que se va a hacer esta asociación, ¿sí? Bueno, el contradominio serían todas las opciones habidas y por haber de Y que puedo asociarle a los valores de X, o todas las opciones del segundo conjunto que pueden ser asociadas a los elementos del primer conjunto, todas. Y el conjunto imagen son solo aquellas opciones de Y o del segundo conjunto que sí fueron elegidos, que sí fueron como tal asociados, ¿sí? Entonces, retomando eso, para esta primer parte, como esa imagen no puedo sombrear la parte que quiero. Para los dos primeros circulitos, en donde hablábamos de X, de la variable aleatoria, ¿sí?
Aquí el contradominio son todos los reales, desde menos infinito hasta más infinito. Todos los reales, recordemos que son tanto enteros como fraccionarios o decimales. Ese es el contradominio. De ese contradominio, ¿sí?, sale el conjunto imagen, que son solamente aquellos valores que sí fueron asociados, que para nuestro caso particular va de 2 a 12. Ese ya es el conjunto imagen, pero el contradominio era la infinidad de números que hay entre menos infinito y más infinito. Ah, bueno, pero al ser discreta de esa infinidad, desde luego, todavía se reduce un poco. La infinidad de números, pero enteros, ¿sí? Para la siguiente función, que serían los dos últimos círculos, ¿sí?, el conjunto imagen, ¿sí?, tenemos que son las probabilidades asociadas, es decir, los valores que están entre 0 y 1, ¿sí?, pero aquellos valores que sí fueron elegidos o tomados en cuenta. Por lo tanto, el contradominio serían los reales entre 0 y 1, porque es la mínima probabilidad 0 y la máxima es 1. No hay ni negativas ni mayores a la unidad. Entonces, el contradominio es la infinidad de números o todos los reales que hay entre 0 y 1. De esa infinidad, el conjunto imagen son solo aquellos que sí se consideraron, ¿sí?, que yo ya no los recuerdo, pero eran, ¿qué? 1 sobre 36, 2 sobre 36, solamente esos valores que cualquiera de ellos está en el rango de entre 0 y 1. ¿Sí me di a entender en cuanto al contradominio y el conjunto imagen? Sí, maestra. Sí. Gracias. Bueno, esa era la parte que quería retomar y vamos a nuestro ejercicio. Decíamos que aparte de poderlo trabajar en el formato de tabla, está el formato de llave, que de alguna manera es lo más apropiado. Nada más es cambiar de la presentación o el formato, ¿eh? En realidad es lo mismo que está en la tabla, pero ahora en el formato de llave. Ya, espérame, se supone que por aquí abajo la tengo. Ahí tenía la tablita. Ahí está. Voy a quitar la división de pantalla porque no me deja que suba bien la... De todo no se aprecia toda la tablita. Bueno, ahí más o menos queda, ¿sí? Entonces, es lo mismo, nada más que ahora en este otro formato, ¿sí? En este formato, si notamos, se ven como dos columnas. La primera columna va a ser el conjunto imagen de la función. Y la segunda columna va a ser el dominio de la función que hablemos, que en este caso es F minúscula, es la que hasta ahorita hemos visto. Como es imagen, tampoco me deja sombrearla. F minúscula, ¿sí? O lo que es lo mismo, en la primera columna coloco las probabilidades parciales y en la segunda los valores de X asociados a cada una de esas probabilidades. Entonces, si se dan cuenta, tenemos el primer valor que es 1 sobre 36. ¿Para qué valores de X? Para el caso de 2, aquí está, 1 sobre 36, aquí lo voy a sombrear. ¿Hay algún otro valor de X que tenga esa misma probabilidad? Ah, sí, el de 12. Entonces, para esos dos valores de X, para el de 2 y el de 12, le toca 1 sobre 36. La siguiente probabilidad es 2 sobre 36. ¿Hay algún otro caso que tenga esa probabilidad, algún otro valor? Ah, sí, aquí hay otro caso. Y como les toca la misma probabilidad, no tiene mucho chiste estarlos poniendo por separado, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Lo concentramos en una misma expresión. Entonces, sería el siguiente punto, que no puedo sombrear porque, repito, es imagen,
Sería 2 sobre 36, ¿para qué valores de X? Para el de 3 y para el de 11. Y así sucesivamente. ¿Sí? Antes del último renglón, se ve reflejado tal cual lo que está en la tablita. Pero en el formato de llave, a diferencia del formato de tabla, es que en el de llave tenemos que abarcar todos los reales, desde menos infinito hasta más infinito. En tabla solamente se contemplan aquellos valores que sí existen y que sí son lógicos dentro del experimento o el caso que estemos tratando. Es decir, aquí en tabla, si yo quiero poner desde menos infinito a más infinito, hablando de los puros enteros porque es discreta, ¿cuándo termino de enlistarlos? Pues nunca. Aunque yo pusiese, por ejemplo, el caso de que la suma sea 0. Si yo pongo que la suma sea 0, casos favorables, pues no hay ninguno que nos dé suma 0 entre casos totales de 36. ¿Sí? Entonces, aunque para 0 su probabilidad sea 0, para 13 su probabilidad sea 0, para 30 su probabilidad sea 0, la tabla se va a extender y nunca voy a terminar de hacer ese listado de los valores de X con sus probabilidades asociadas. Entonces, en el formato de tabla solamente se indican aquellos que sí existen, pero en el formato de llave sí podemos indicar aquellos valores que se omitieron en la tabla. Y hay dos formas de representarlo, ¿sí? Para cualquier otro caso que no está en la tabla, la probabilidad va a ser 0. ¿Estamos de acuerdo?